Hola, bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, en el que los periodistas son los invitados y conversamos de una manera más distensionada sobre algunos de los hechos más relevantes de la semana. Para conversar sobre la selección de temas que tenemos para el día de hoy, hemos invitado a Laura Bonilla, periodista y subdirectora de la Fundación Pares en América Latina. Laura, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo termina usted la semana? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Pues muy contenta por poder hablar con temas internacionales, hablar de temas internacionales contigo, pues porque en América Latina esta semana ha estado cargadísima de noticias Sí, muchas noticias alrededor del mundo, diría yo, pero América alrededor del Latina mundo. estuvo en la lupa también con muchísimos temas. Pues también saludamos a Temoris Greco, él es periodista y documentalista, se conecta desde la Ciudad de México. Temoris, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo termina usted su semana? Hola, hola, pues muy bien, buenas tardes. Pues muy bien aquí en México también el año empezó con muchísima energía, con muchísimas actividades y bueno, ahora ya estamos en febrero, pero encarrerados rumbo a las elecciones que vamos a tener el próximo año, pero que todo se ha adelantado en este país ahora. Pues ustedes también nos pueden acompañar con sus opiniones y comentarios y también sus preguntas, por supuesto, a través de las redes sociales. Nos encuentran en @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, la etiqueta es numeral Una Semana en el Mundo F24, todo junto, todo pegado, para que dejen sus comentarios y sus preguntas. Pues avanzamos entonces al primer tema que tenemos. El mundo entero centró la mirada a lo largo de esta semana en Turquía y en Siria a raíz de ese terremoto que sacudió a estos dos países, causando miles de muertos e incalculables daños materiales en diferentes ciudades de esos dos países. Los equipos de búsqueda y de rescate enviados por diferentes países del mundo se hicieron presentes allí en las diferentes ciudades turcas y sirias para atender la emergencia. Lamentablemente, con el paso de las horas, pues se reducen las posibilidades de encontrar a más personas con vida bajo los escombros de los edificios. Este terremoto tiene lugar en un momento de coyuntura muy particular. Por ejemplo, para el caso turco, este país está prácticamente, o teóricamente podemos decir, en plena campaña presidencial. Ya se han presentado algunos de los candidatos para el primer cargo político de ese país. El actual mandatario Recep Tayyip Erdogan se juega su reelección. La forma de cómo enfrente esta emergencia puede beneficiarle para obtener más votos y sin duda alguna, pues el tema de la reconstrucción del sureste de Turquía se va a convertir en un tema de campaña. Entre tanto, Siria sigue inmersa en un conflicto con zonas completamente capturadas por diferentes bandos, la infraestructura completamente arrasada y los rebeldes que están controlando algunos puntos importantes, pues se enfrentan al gobierno que controla otras zonas del país y ha sido muy difícil garantizar y enviar asistencia de ayuda humanitaria a este país. Comienzo entonces con Laura aquí en el estudio de France 24. Este terremoto pues obviamente ha conmocionado a la comunidad internacional, pero también yo rescato, Laura, la solidaridad del mundo. Se ha volcado hacia Turquía y hacia Siria, por lo menos para ayudar en estas primeras horas que son fundamentales para encontrar a personas con vida. Sí, eso es cierto, pero no tan cierto para el caso de Siria. Entonces, en el caso de Turquía, pues efectivamente hace parte, vamos, está en la Unión. Turquía es un país que recibe muchísimo apoyo. Prácticamente Erdogan tiene todas las capacidades en este momento para hacer de esta tragedia una plataforma en su campaña y ganar las elecciones, y no es la misma situación para Siria. Primero, pues por capacidad, obviamente no hay un Estado sirio unificado que pueda recibir la ayuda humanitaria, pero también es cierto que tampoco ha habido tanta intención de enviar toda la ayuda posible a las ciudades del norte de Siria como sí lo ha sido para Turquía. Incluso, digamos, en la producción de imágenes, en los discursos sensibilizadores, Siria parece bastante olvidada, digamos, por la comunidad internacional en general. Sí. Bueno, y le pregunto a nuestro siguiente invitado, a Temoris, sus impresiones sobre este terremoto que sorprendió al mundo entero al inicio de la semana y pues nos tiene en vilo, sobre todo por la cantidad de personas que han fallecido. El conteo es impresionante. Pues mira, yo estoy en una ciudad que ha sufrido varios terremotos graves en el 85 y en el 17. Y aquí hay mucha simpatía por lo que está viviendo la gente en Turquía y en Siria. Pero creo que lo que cuesta trabajo es valorar las dimensiones de lo que ha estado ocurriendo.
porque, por ejemplo, aquí en el 17 tuvimos 2 terremotos en el mismo mes, en septiembre, separados por 12 días, separados por más de 1000 kilómetros. En realidad, aunque fueron en el mismo país, el que uno no se sintió en esta parte, aquí en Ciudad de México, y el que hubo aquí cerca no se sintió en el sur, en la zona de Chiapas. Y sobre todo, esos 2 terremotos provocaron menos de 400 fatalidades, que es terrible. Nos despertó de nuevo los traumas que conservamos desde el más grave, que hoy fue el del 85, que tuvo tal vez unos 20,000 muertos, pero ahora hubo menos de 400. Y lo que tenemos ahora, por ejemplo, esta cifra que tenemos en pantalla de 22,000, pues son más o menos 55 veces lo que tuvimos aquí en el 17 de ambos terremotos. Además, esto se agrava por el invierno. Los terremotos de aquí fueron en el verano, y nuestros inviernos no se parecen a lo que tienen allá. No había nieve, no puedo imaginar lo que es estar atrapado entre los escombros. Con esas temperaturas tan dramáticas, lo que hace un rescatista trabajando en esas condiciones, y sobre todo la guerra. La guerra que no ha terminado en el norte de Siria, una guerra que bueno, el norte de Siria está dividido entre las zonas controladas por el gobierno, las zonas controladas por los grupos islamistas, las controladas por el ejército turco y las controladas por los kurdos. Y entre ellos sigue habiendo conflictos, y además las construcciones siguen dañadas. O sea, hace dos semanas cayó un edificio en Alepo sin que haya, o sea, solamente por los daños que tuvo durante la guerra. Entonces, eso es en Siria. En Turquía, pues es una zona que sigue estando afectada por el conflicto entre el ejército turco y el partido de los trabajadores del Kurdistán. Sí. Son zonas alejadas, y las condiciones pues siguen siendo muy graves. Además de que no se han respetado los reglamentos de construcción. En Antioquia, como hemos visto, cayó un gran edificio, muy nuevo, muy moderno, una torre. 1000 personas murieron ahí, en un edificio que se suponía a prueba de terremotos. Sí, esa ha sido una de las grandes críticas a las autoridades turcas por este código de construcción, cuando están en un país que tiene una gran tradición sísmica. Está en una de las zonas donde confluyen 3 grandes placas, y constantemente pues hay estos movimientos telúricos. No es una novedad. Pero Laura, usted tocaba el tema de Siria, y sí creo que es acertado decir que Siria tal vez ha estado un poco ensombrecida por la tragedia que está viviendo la vecina Turquía, que tal vez es el país que más ha cargado, con más muertos, más ciudades arrasadas, claro. Pero la devastación en Siria también es clara. Pero tal vez el análisis que uno puede hacer es que nos acordamos otra vez de Siria. No volvimos a hablar de Siria, que es un país que tiene un frente abierto de guerra, como lo dice Temoris, tiene zonas controladas por rebeldes. Tal vez el mundo se acordó que este conflicto sigue abierto, que sigue habiendo disputas allí, enfrentamientos, y que sigue habiendo muertes, desplazados y una crisis humanitaria. Pues esperemos que sí, que el mundo se acuerde, digamos, de que hay una crisis humanitaria acá. Pero, por ejemplo, estaba viendo que en el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos reportaba hoy el primer convoy de ayuda humanitaria. Y no es tan grande, eran básicamente 14 camiones con cobijas, alimentos, bueno, vestidos, lo básico de atención humanitaria. Entonces también es muy complicado, porque siento que el mundo hoy tiene dificultades para ubicar políticamente su empatía, ¿no? Y que esta, digamos, gran polarización que está teniendo el mundo, especialmente el mundo occidental, por la guerra en Ucrania, digamos, por el conflicto también en Medio Oriente, alrededor de la invasión rusa, con todos los temas. Por eso te decía esta mañana que los 3 temas que tenemos hoy en realidad son uno solo. No es tan claro, digamos, si la empatía la vamos a colocar en los lugares correctos, o si el mundo va a poder recuperar la empatía humanitaria, digamos, de una manera equitativa e independiente. Sí, además que esa empatía la ve uno también tal vez por cómo se han jugado estos países en la escena internacional. Turquía es un país que ha buscado ser un actor importante relacionándose con diferentes sectores. Siria pues ha quedado encajado en su tema de la guerra, muy metido en su tema interno, y poco relacionamiento tiene con el mundo exterior. Ahí ve uno quiénes ayudan a quién. Rusia desplegó tropas y rescatistas en
en el norte de Siria, pero los otros países no. Es que el tema de Turquía llama mucho la atención porque incluso países con los que no tiene relación, como por ejemplo Armenia, envió ayuda, mientras que Siria no ha recibido todavía ayuda suficiente. Tal vez el temor de los gobiernos es no mostrar simpatía por los rebeldes o por los kurdos o por el gobierno. ¿Cómo lo ve? Exactamente, y yo creo que un poco es cómo operar, digamos, la ayuda humanitaria teniendo la guerra en Ucrania. Yo creo que ese es el gran temor. Claro. Y otro, digamos, cosa es que de parte de la Unión Europea pues hay ciertas tensiones hoy mucho más que antes. Entonces, por ejemplo, la entrada de Suecia o la petición de entrada de Suecia a la OTAN, eso no había pasado antes y eso pasa también, digamos, eso termina favoreciendo a Erdogan porque Suecia era uno de los países que era mucho más amable con los refugiados sirios, digamos que tenía una política de recepción importante de refugiados sirios, eso no va a pasar. Entonces, la gente que por la guerra, por el terremoto, termine huyendo del país o termine refugiada, va a estar realmente maniatada. Claro. Temoris, su opinión sobre este juego internacional, de cómo se están moviendo las fichas y cómo se está dando esta ayuda internacional. Bueno, yo creo, como ya me había mencionado Laura, pues están en Turquía en la ruta hacia la sucesión presidencial. El presidente Recep Tayyip Erdogan es un sobreviviente, es un político que ha sabido manipular las grandes divisiones que hay en la sociedad turca para su beneficio y ahora la cuestión es que si va a, bueno, está siendo sujeto de críticas porque la ayuda está tardando en llegar a ciertas zonas. Hay partes en donde se denuncia que todavía no hay equipos de rescatistas, pero por el otro lado, dada su habilidad para la manipulación política, pues él intentará llevar esto obviamente a su molino y también pues intentará aprovechar estas condiciones. Él manipuló todo el tema de los refugiados sirios para presionar a Europa, para obtener concesiones por Europa, de la misma forma en que ha manipulado la entrada de Suecia y de Finlandia a la OTAN para tratar de obtener la deportación de exiliados kurdos que están en esos países. Vamos a ver si esta vez logra de nuevo hacer este juego de cartas que se hace con las vidas, con el sufrimiento de muchísima gente para lograr su reelección. Temoris, ¿cree usted que este desastre natural causado por este terremoto, sobre todo en el norte de Siria, esto va a generar una nueva oleada de migrantes, de ciudadanos sirios tratando de llegar al territorio europeo a través del territorio turco? También cómo puede capitalizar esto el presidente sirio Bashar al-Assad, aprovechando que está teniendo otra vez visibilidad internacional. ¿Cómo puede capitalizar esto para bien y para mal? Porque aquí se puede usar para cualquiera de los dos lados. Sí, bueno, Bashar al-Assad logró, de hecho, ha ganado la guerra en su país. O sea, aunque existen estos pequeños fragmentos de territorio que están bajo control ajeno, pues ha logrado estabilizar Damasco, Homs, Hama y Alepo, que son las ciudades principales. Entonces, él ha ganado la guerra, lo que necesita es recuperar ese territorio que está actualmente en manos de otros y posiblemente pueda lograr, por ejemplo, la retirada de las tropas turcas en la medida en que Turquía va a tener que concentrarse en la reconstrucción y en la atención a sus propios damnificados. El tema también es que hay cientos de miles de refugiados sirios en Turquía que dependen de la ayuda exterior, que dependen del apoyo del gobierno turco y de la ayuda internacional. Y ahora, naturalmente, Erdogan va a tratar de canalizar esa ayuda pues, a sus electores, ¿no? A la gente que lo vota. Entonces, esto muy seguramente va a empeorar las condiciones existentes en los campos de refugiados sirios en Turquía y también los campos de refugiados en Siria. Porque, como sabemos, por ejemplo, están estos campos en donde han encerrado a miles de personas relacionadas con el grupo terrorista Estado Islámico y sí, ha habido escapes de ahí, pero también otras personas pues están viéndose más afectadas por esas condiciones. Entonces, sí es probable que el deterioro de las condiciones de los refugiados sirios en Turquía y en Siria provoquen una salida hacia Europa. Claro, y aquí tienen, digamos, la sartén por el mango estos dos presidentes para presionar, por ejemplo, a Europa. Laura, ¿cómo lo ve usted?
Pues no quisiera ser yo Europa en este momento, porque son dos presiones complicadas. Claro. También es muy probable que del lado ruso, digamos, busque utilizar políticamente esta situación, ¿no? O para resaltar, digamos, el tradicional discurso ruso de la hipocresía de Occidente, o bien, digamos, para resaltar el problema de los migrantes. El tema complicado es que Europa había renunciado al problema de los migrantes. Lo había sustituido con otro problema que eran los refugiados ucranianos. Sin embargo, los refugiados de Ucrania no fueron tantos y no en las mismas condiciones, digamos, ni en los mismos retos de integración que los refugiados sirios. Sí. Y esto los va a volver a poner de frente con esa situación. Entonces, no pueden tratar siquiera con el país de origen, digamos, de las personas refugiadas, no tienen suficiente capacidad porque toda la capacidad se está volcando a la guerra en Ucrania. Lo poco que se va a dar desde la Unión Europea va a estar orientado a la reconstrucción de Turquía y se va a generar una olla a presión, digamos, de frustración y de rabia que va a terminar alimentando justamente esa narrativa rusa de la hipocresía occidental. Claro. Para el cierre de este tema, para avanzar con los otros que tenemos en la agenda, la misma pregunta para los dos. ¿Esto va a afectar en algo el conflicto en Ucrania? Porque hay que recordar que Turquía ha sido importante interlocutor y puente entre Kiev y Moscú, ha ofrecido Ankara y Estambul para mesas de diálogo entre las partes y ha sido pues también un país que ha jugado un papel importante para la salida de los cereales cuando han salido del territorio ucraniano a través del Bósforo, de territorio turco. Ha sido un país importante en este conflicto y bueno, también hay que decirlo, le vende drones al ejército ucraniano, que es con el que también se están defendiendo con esos equipos en la región del Donbass. Comienzo con la ronda a la inversa con Laura, entonces, para preguntarle si esto va a afectar en algo, por lo menos a nivel diplomático. Pues yo creo que Turquía va a pasar de ser un país muy importante a un país súper importante. Entonces va a traer recursos y pues obviamente Erdogan va a saber aprovecharlos muy bien. Es posible, digamos, que adquiera más relevancia también, pero también, digamos, yo no estaría muy segura, pero creo que una de las posibilidades es que en el marco de la reconstrucción se pierda el esfuerzo que se ha hecho, digamos, como de desescalamiento entre Rusia y Ucrania, o esos esfuerzos de mediación, de negociación, básicamente por capacidad. Claro. Entonces tendría a afectarse mucho más el conflicto allí. Y eso también va ligado a si Erdogan continúa de presidente en las elecciones. Demoris, su análisis para el cierre. Bueno, sí, yo no creo que tenga un impacto importante o medible en el papel que juega Turquía en el conflicto. Turquía es un país grande, es importante, tiene una economía muy sólida, con problemas económicos, con devaluaciones de la moneda, pero digamos que estos terremotos no van a afectar las capacidades del país. Sí lo colocan en el centro de la atención, pero eso ya lo había logrado el presidente Erdogan, sobre todo con el tema del ingreso a la OTAN, y también porque pues, Turquía está proveyendo a Ucrania de esta tecnología militar, de estos drones que han sido sumamente eficaces en la guerra y que ya habían probado su eficacia en el conflicto que hubo hace un par de años entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno-Karabaj. Entonces, yo creo que él va a seguir jugando sus cartas como lo ha hecho hasta ahora, el presidente Erdogan, y los 80 millones de habitantes que tiene Turquía, sí, sin duda pueden hacer frente a una tragedia que deja muchísimos muertos, pero que es estadísticamente menor en comparación con la población del país. Claro, y hay que decir que el motor económico turco está en la zona del centro de Anatolia y en la zona donde está la ciudad de Estambul, entonces el sur, que fue la zona más afectada, el sureste del país, pues no tiene tantos inconvenientes, por lo menos en términos económicos. Excelente análisis de lo que puede suceder entonces en torno a la situación de Turquía y Siria. Vamos a pasar a otro tema destacado de esta semana y tiene que ver con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que presentó su segundo discurso del Estado de la Unión. Muchos calificaron el discurso como un mensaje con muchos tintes populistas. Habló de sus logros en la generación de empleo, también criticó al sector empresarial, en particular a las farmacéuticas, también criticó, por supuesto, a la oposición, a los republicanos, y volvió a mencionar algunos puntos básicos sobre migración, política exterior, sobre todo frente al tema de China y Ucrania.
habló de la necesidad de combatir el consumo de fentanilo, que es un gran problema para la sociedad estadounidense, y de mantener el sistema de salud. Y muchos dicen que dejó claro, o por lo menos dejó una ventana abierta para entender el tema de la reelección en 2 años. Entonces, pues comienzo preguntándole a Temoris para hacer la ronda a la inversa. ¿Tenemos Joe Biden 2.0 para un segundo mandato? ¿Qué sensación le dejó a usted ese discurso, Temoris? Pues parece que él sí lo está buscando, o sea, sí ha mostrado antes interés y este discurso pues ha tratado de defender su gestión durante este periodo, que es la mitad de su mandato. Entonces sí está intentando enfocar las baterías hacia una reelección. Que eso les convenga a los demócratas, probablemente no, porque también parece que Donald Trump no tiene la energía para intentar otra vez una carrera presidencial y que, o sea, no le dan las canicas para lograr la nominación de su partido. Y no es lo mismo que Biden se enfrente a un Trump que es tan divisivo, que obliga a todos los que son anti-Trump a alinearse junto con él, a que se enfrente, por ejemplo, a un Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que es más joven, tiene un discurso menos divisivo, sí, radical de derechas, pero no es Donald Trump. Entonces, Claro. se ve difícil que Biden pudiera ganarle a alguien como DeSantis, alguien que no sea Trump, Sí. y yo creo que los demócratas tendrán que buscar una alternativa. Laura, ¿y su impresión? ¿Tenemos Biden para una reelección? Yo en eso estoy de acuerdo con Temoris. No creo que haya Biden para una reelección, pero fundamentalmente, exacto, porque la energía no le va a dar y él tampoco es capaz de mover la emoción demócrata. Digamos, él no ha sido un presidente que emocione. Entonces, justo en el discurso de la Unión estaba viendo cuánta gente lo vio. Lo vio muy poquita gente. Entonces, de los discursos de la Unión, creo que es el segundo que menos gente ha visto, superado por el primero que también lo dio él. Entonces, Sí. no es un presidente emocionante, ¿no? Ni tampoco, ni por un lado ni por el otro no los llama. Pero a mí me sorprendió lo doméstico que fue el discurso. Fue muy doméstico y eso quiere decir que está intentando concentrarse en el gran problema para los norteamericanos hoy, que es la inflación. Vamos, y la economía. Entonces, la economía, la inflación, Y el mi trabajo. vida está muy cara, y el trabajo y el empleo. Y mucho menos en los asuntos exteriores. La mención a China y Ucrania fue una mención supremamente marginal y, por ejemplo, temas que siempre habían estado como en la lupa de los presidentes de Estados Unidos, sobre todo frente a América Latina, completamente desaparecida. No sé si Temoris tiene la misma impresión. Sí, bueno, no aparecimos. es que América Latina no ha existido para esta administración, más allá de pronto del problema migratorio con Centroamérica. Temoris, ¿usted qué piensa? Sí, bueno, o sea, claro, nosotros estamos ahí solamente como México, en este caso, como guardia fronterizo de los Estados Unidos. O Bueno, sea, pero por lo menos con México han hablado y han ido a hacer visitas y van y vienen entre México y Washington. A Sudamérica no ha venido a nada. Sí, porque definitivamente no. yo creo que también ese es un error estratégico, porque abandonar América del Sur significa dejarle el camino abierto, el tablero abierto a China. Y China no lo está desperdiciando. China está haciendo todo lo posible por instalarse, por entrar en Brasil y en otros países. Entonces es un error de ellos, pero también es que Estados Unidos ya no es el mismo, ya no tiene las capacidades. En la cumbre de las Américas que hubo en Los Ángeles el año pasado, el presidente López Obrador, el presidente de México, le puso pues un obstáculo grande a Biden, porque le dijo, ya Estados Unidos no puede determinar quiénes pertenecen a la comunidad continental y quiénes no. O sea, no puede decir, no invitamos a Nicaragua, aunque sea una dictadura terrible, o a Venezuela, o a Cuba, unilateralmente. Entonces, el presidente no fue, y varios países, varios mandatarios de América del Sur siguieron esta línea que había puesto el presidente López Obrador. Y finalmente, aquí se dijo que esto iba a poner en peligro la relación que tenemos con Estados Unidos, pero ya vimos, acabamos de tener aquí a los presidentes de Canadá y de Estados Unidos, y fue toda una escenificación de amistad y de encanto. Sí, Entonces, los tres amigos titularon esta cumbre, ¿no? Sí. Los three amigos, ¿no? Sí. Así lo dijeron, pero yo creo que en ese aspecto, pues ya Estados Unidos no es ese. Claro.
y tiene que jugar también en otro nivel. Ya no puede imponerle cosas al resto del continente. Laura, ¿qué vienen para estos 2 años que restan del mandato de Biden después de este discurso? ¿Qué sensación le dejó? Pues a mí me deja lo mismo, un Biden mucho más doméstico, más concentrado en resolver asuntos internos. Es un Biden que intenta tirarle líneas amigas también a los republicanos, porque en el discurso resaltó muchísimo y que me pareció muy curioso los logros del bipartidismo norteamericano. Yo creo que de alguna manera está temiendo, quiere un Estados Unidos mucho más tranquilo y quiere un Estados Unidos mucho menos polarizado. Sí. Entonces va a buscar también puentes de unidad ahí, incluso con un sector del Partido Republicano. Creo que no nos va a poner nada de atención, lo digo acá, a ti sí, Temoris, pero digamos a México sí, obviamente. A nosotros nos va a poner muy poquita atención y eso también se va a reflejar mucho, primero en la ayuda. Digamos que no creo que vaya a disminuir, pero creo que va a ser una ayuda mucho menos condicionada. Y segundo, que ya era un cambio que se veía en la guerra contra las drogas. Ahí el cambio de Estados Unidos va a ser impresionante. Claro. No intervenir en las decisiones de los países, especialmente nosotros los que tenemos economías productoras de hoja de coca, en cómo solucionamos ese tema o en incluso si lo solucionamos realmente. Cuando ya además hay llamados en la región para cambiar la política, por ejemplo, el presidente Petro pues ha sido un abanderado diciendo que la lucha antidrogas, hasta lo que se ha hecho, no ha funcionado. El presidente habló del tema del fentanilo. Es muy grave el tema del fentanilo en la frontera con México. Es grave esa situación a nivel sanitario, pero para ir cerrando entonces este tema, impresiones que dejen de lo del sistema de salud. Yo me atrevería a decir que ese coqueteo que le hacen los republicanos es aprovechando justamente una fractura entre los republicanos, tal vez pensándolo así. ¿Cómo lo ve Temoris? Bueno, pues el Partido Republicano tiene el enorme problema de qué hacer con el trumpismo, porque el trumpismo es fundamentalmente algo antisistémico. Ha venido a romper la estabilidad interna del Partido Republicano y se ha convertido en un lastre. O sea, aunque Donald Trump esté pasando por malos tiempos, no se puede descartar que llegue a ser el candidato de este partido y le ha costado mucho. Ha acabado con la coherencia política de los principales dirigentes republicanos y lo ha arrastrado hacia el extremo. En Estados Unidos, históricamente, las elecciones se ganan por el centro, acercándose al centro. Y Donald Trump los ha arrastrado. Entonces, ellos son conscientes de este problema. Biden también sabe que tienen ese problema y también sabe que necesita que el sector, digamos, moderado del Partido Republicano logre alcanzar alguna independencia del trumpismo para poder negociar con Biden, con los demócratas y tratar de sacar adelante al menos una parte de su agenda legislativa. Para el cierre de este tema, Laura, últimas impresiones sobre este tema de los republicanos divididos, el fentanilo, el tema de seguridad y de salud. Pues a mí me parece que lo del fentanilo fue supremamente inteligente por parte de Biden. Primero, porque digamos el fentanilo ocupa el lugar que antes ocupaba la cocaína en el imaginario conservador de las familias, digamos, que le votan al Partido Republicano, que están muy preocupados por la gente que viene a envenenar sus niños y sus casas. Le quitó ese pedacito del discurso a Trump, pero sin meterse en una camisa de 11 varas con la comunidad internacional, porque finalmente el fentanilo no es la cocaína y la guerra contra las drogas se creó alrededor de la cocaína y de la marihuana. Entonces, es muy estratégico el uso de la palabra para coquetear con los sectores más conservadores de la sociedad, digamos, que pudieran apoyarle, por lo menos alejarse del trumpismo en las próximas elecciones. Y para hacer vender esa idea que su sistema de salud, como lo quiere mantener fortalecido, puede dar una respuesta eventualmente a ese problema de salud que está presentando Estados Unidos. Pues dejamos el tema del presidente Biden y su discurso de lado, avanzamos con otro tema de la agenda, porque esta semana lo comentamos también ampliamente en buena parte de los medios a nivel internacional, y fue esa gira del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estuvo en las ciudades de Londres, en París y también en Bruselas, en una cruzada por pedir más ayuda militar, logística y económica para hacer frente a las tropas rusas que invadieron el territorio ucraniano. El presidente de ese país del este de Europa logra entonces mantener justamente el apoyo europeo en términos logísticos y militares, a pesar de que, por ejemplo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, no le gustó que Macron y Scholz se reunieran por su cuenta con el presidente Zelensky. Dijo que la Unión Europea pues tenía que manejarse como un bloque y que ellos se habían tomado decisiones casi que de
manera unilateral y no tenían una posición común para determinar, por ejemplo, el posible suministro de aviones caza a las fuerzas militares ucranianas. Entre tanto, las ciudades de Kiev, Zaporilla y Kharkiv han recibido los mayores ataques contra su infraestructura crítica esta semana. Dejaron varias víctimas mortales, varios civiles allí en estos ataques. En medio de estos ataques, justamente 2 misiles lanzados por Rusia violaron el espacio aéreo de Moldavia y de Rumanía. Este último país, hay que recordar, es integrante de la OTAN. El gobierno moldavo en Chisinau confirmó la violación de su espacio aéreo, condenó enérgicamente el hecho, mientras que el gobierno rumano en Bucarest aseguró que el proyectil pasó 35 kilómetros de su frontera común con Ucrania. Vamos entonces a las impresiones. Laura, comienzo con usted para hacer la ronda a la inversa. Zelensky ya pidió tanques, pidió armas, sistemas antimisiles, ahora va por los caza. Y dijo, yo soy europeo, soy más europeo que cualquier europeo. Recíbanme, por favor, en esta casa. Digamos, Ucrania es Europa, prácticamente. Y eso es supremamente importante porque no solo pidió ayuda militar, digamos, pidió el consenso de la Unión Europea, digamos, de facto, ya. La Unión Europea tiene consenso en condenar a Rusia y tiene consenso en apoyar de diversas maneras porque los países tienen distintos tonos y temperaturas en el apoyo a Ucrania. Entonces, mientras los nórdicos dicen, bueno, recibimos los refugiados, vamos a darlo todo en ayuda humanitaria, de pronto en la reconstrucción, pues Francia tiene una posición, digamos, decir, voy a dar ayuda militar. Él quiere que toda Europa dé ayuda militar, o sea, que toda Europa lo acompañe en la guerra. Yo no estoy segura si eso es posible, pero ha sido el discurso más emotivo que alguien ha dado, vamos, recientemente en el Parlamento Europeo. Sí. Vamos a ver si logró mover las fibras de los europeos, que ya también muchos se están cansando. Vamos para un año de guerra y también hay muchas dificultades dentro de los países. Y ahora hay que sumar el terremoto de Turquía. Entonces Ucrania, y ellos la importancia empieza a acercarse, sí, empieza a acercarse a un abismo. Temoris, ¿cómo lo ve? Pues mira, yo creo que el problema de los europeos y en general de la OTAN es qué tanto es tantito, como se dice en México, no sé si en Colombia también, pero qué tanto es tantito. O sea, ¿hasta dónde pueden ellos elevar su apoyo a Ucrania sin provocar que la guerra se salga de las fronteras de Ucrania? El año pasado cayó un misil en Polonia. Y los polacos se apresuraron a decir que no pasaba nada, que los rusos no tenían la culpa. Los ucranianos dijeron que por supuesto que sí tenían la culpa. Ahora es este otro que habría sobrevolado territorio de Rumanía, según Ucrania, y no nada más de Moldavia, según Rumanía. El tema es que un ataque directo contra un país de la OTAN, que Rumanía y Polonia son de la OTAN, podría provocar una escalada incontrolable en la guerra, que llegue hasta no sabemos dónde. Ya Putin varias veces ha mencionado la posibilidad de una guerra nuclear o del uso de armas nucleares, y eso sería gravísimo. Entonces, ese es el problema siempre, hasta dónde pueden escalar las cosas sin que se salga de control. La aviación rusa pues ha fracasado gravemente en tomar el control de los cielos de Ucrania. Se esperaba que lo tuvieran, no lo han conseguido. La llegada de aviones caza en apoyo a Ucrania pues provocaría un movimiento en el balance de la guerra gravemente en contra de Rusia y podría generar una respuesta todavía más grave, mayor. Sí. Además que me atrevería yo, bueno, sin ser parte de la Unión Europea, sin ser líder de ningún país, me atrevería a decir que también muchos piden resultados, piden no solamente los avances de las tropas y mayor confrontación, mayor despliegue de tropas, armas, todo, pero también que Kiev muestre de pronto alguna posibilidad de negociación con Moscú o le toque la puerta a Moscú por lo menos para ver al final del túnel una pequeña luz al conflicto, porque esto se está alargando más de lo que todo el mundo pensaba y tal parece que el diálogo no está ahí, Laura. No está. No está el diálogo. No está. Y desafortunadamente, digamos, Europa tiende a pedir resultados muy rápido. Primero pensó que esto iba a ser una guerra muy corta,
que era una invasión, digamos que Putin no iba a ser capaz de llegar más allá. Semanas después dijo, bueno, esto tal vez va a ser un conflicto de medio término y ahora está diciendo, nos tenemos en casa que preparar para un conflicto de larga intensidad, con todo lo que eso implica para el estilo de vida europeo, si llegan más refugiados, si no llegan más refugiados, qué tanto se mantiene bajo control y bajo frontera la confrontación, cómo realmente vamos a reaccionar, vamos a dar apoyo militar o no vamos a dar apoyo militar, incluso cosas impensables, como por ejemplo países nórdicos en la OTAN. Es que eso realmente fue un salto que hace 30 años era completamente imposible. Sí. Entonces, digamos, hay una presión también muy fuerte de cierto sector de la ciudadanía europea, para, digamos, ganar mucho más militarmente, digamos, para una política de mano dura. Claro. Bueno, pues se me va acabando ya el tiempo para el programa, para el cierre. Sé que este tema de Ucrania nos da para muchísimo más para analizar, pero quiero preguntarle primero a Temoris, dejo a Laura para el cierre del programa, los temas a los que van a estar poniéndole la mira, poniendo la lupa para el análisis la siguiente semana. Si tienen algo ya en remojo de los temas que van a trabajar, para que nos vayan aquí contando un poco de la agenda de lo que podemos tener los próximos días. Bueno, yo creo que el tema Ucrania va a seguir concentrando la atención. Ellos tienen que decidir, ¿van a darle aviones y otro tipo de tecnología avanzada a Ucrania o no? Y también, ¿qué es lo que va a pasar adentro de Rusia? ¿Cuál es el nivel de consenso que puede asegurarse Putin, no solamente para sostener su esfuerzo bélico, sino para mantenerse él mismo en el gobierno? Ese es un problema existencial para el presidente Putin, porque podrá él pasar a la historia como el gran héroe ruso que recuperó su influencia, o terminará en la cárcel. Rápidamente, Laura, para el cierre de sus temas. Pues a mí me encantaría decir que el tema de la semana va a ser la segunda ronda de diálogos con el ELN que ocurre ahí en tu casa, Temoris, pero creo que no va a pasar. Estoy de acuerdo con Temoris que la próxima semana vamos a tener mucho más sobre este conflicto entre Ucrania y Rusia, y también sobre la reconstrucción de Siria, sobre los rescates, y es muy posible que se generen muchas protestas también, digamos, sobre la distribución de la ayuda humanitaria. Eso también está sobre la mesa. Temoris, Laura, les agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Rápidamente despido el programa porque se me acaba el tiempo. Les agradezco por haber estado con nosotros. Sigan en sintonía de France 24.